Buenos días, compañeros, amigos, oyentes, bienvenidos a Despierta Cerezade, vuestro programa por y para escritores. Aquí estamos inmersos en el Festival Internacional de Novela Negra de Getafe. Hoy traemos dos autores que empiezan a despuntar en este género, dando mucho que hablar. Son Ricardo Alia, escritor del Vuelo de la Serpiente, y Javier Gimeno, con su obra All In. Se han dejado seducir por Cerezade y aquí les tenemos. En breves instantes nos presentarán sus novelas y descubriremos a ese otro yo que les devora por dentro, al escritor. Contaremos además con nuestras secciones fijas, efemérides, presentado por nuestra querida Marian Navarro, que nos indicará lo que sucedió tal día como hoy, y nuestro querido José Pimat, al frente del taller literario. Las cartas están dispuestas. Tomad asiento, compañeros. Vamos a despertar a Cerezade. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe organiza la Semana de la Salud, bajo el lema Getafe Sano. En las galerías comerciales se realizarán pruebas diagnósticas cardiovasculares y talleres de recetas saludables. Como colofón final, una gran fiesta familiar del deporte en Los Molinos, desde el 17 hasta el 23 de octubre. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Marian Navarro, polifacética filóloga, amante de la literatura, de la enseñanza, se considera evidentemente profesora, pero también alumna, sobre todo alumna. Os recomiendo su blog con noticias muy interesantes, Educación, nuestro empeño. Buenos días, Marian. Hola, buenos días. Te oigo muy lejos, a ver si se puede arreglar porque te oigo fatal. A ver, Gaby, sí, yo creo que ya, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor, sí. Tengo sí. algo para ti, Marian. Acogedora como un viejo camino te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen. Pájaros que dormían en tu alma. ¿Te sonará a Neruda? Ay, precioso. Mira, yo creo que compartimos la pasión casi por este autor. Pues sabes que hoy, el año pasado se armó un revuelo porque se suponía que podía volver el DeLorean de Regreso al Futuro. Sí. Porque era una de las fechas que venían en las películas. Naturalmente sí. No volvió. Pero en este año, pues no había más efemérides así importante que a mí me llega al corazón, y a ti también lo sé, que la entrega del premio Nobel a Neruda. Sí. Tenemos muy pocas ocasiones de saber de primera mano qué es lo que se siente cuando te entregan un premio Nobel o cuando lo están esperando. Y resulta que tenemos el Confieso que he vivido, que publicó su tercera esposa, Matilde. Sí. Y ahí, pues resulta que he sacado unos retazos para que sepamos qué es lo que él sintió. Genial, adelante. Vamos. Dice: mi premio Nobel tiene una larga historia. Durante muchos años sonó mi nombre como candidato sin que ese sonido cristalizara en nada. En el año de 1963 la cosa fue seria. Los radios dijeron y repitieron varias veces que mi nombre se discutía firmemente en Estocolmo y que yo era el más probable vencedor entre los candidatos al premio Nobel. Entonces Matilde y yo pusimos en práctica el plan número 3 de defensa doméstica. Colgamos un candado grande en el viejo portón de la Isla Negra y nos pertrechamos de alimento y vino tinto. Agregué algunas novelas policiales de Simenon a estas perspectivas de enclaustramiento. Los periodistas llegaron pronto, los mantuvimos a raya. No pudieron traspasar aquel portón salvaguardado por un enorme candado de bronce tan bello como poderoso. Y justo en ese momento la radio nos anuncia que un buen poeta griego fue el que obtuvo el premio. Los periodistas, claro, emigraron. Ellos se quedaron tan tranquilos, pero
como los embajadores suecos. Bueno, el embajador y él dice los embajadores, pero bueno, la representación diplomática sueca allí en Chile le traían una cesta con botellas porque estaban seguros de que iban a dárselo, pues nada, lo celebraron igual. Y de repente le dice mira, la prensa, le dice el embajador, mira, la prensa me va a entrevistar y no sé nada, ¿tú puedes decirme quién es Seferis? Y dice, yo tampoco lo sé. Cuando hay es verdad, cuando hay ahora tanto escándalo porque se le hayan dado a Bob Dylan, ¿cuántas veces se le han dado a alguien que no teníamos ni idea, no? Sí. Bueno, pero al final ese premio Nobel se cumple la entrega y dice, en ese momento una radio de París lanzó un flash, una noticia de último minuto anunciando que el premio Nobel 1971 había sido otorgado al poeta chileno Pablo Neruda. Qué bueno. Él estaba en París con su mujer, entonces baja a enfrentarse con la tumultuosa asamblea de los medios de comunicación, según dice literalmente, y afortunadamente aparecieron amigos para acompañarle. Nombra concretamente a Jean Marcenac y Aragón. Marcenac, dice, gran poeta y hermano mío en Francia, daba gritos de alegría. Aragón, por su parte, parecía más contento que yo con la noticia. Ambos me auxiliaron en el difícil trance de torear a los periodistas. Yo estaba recién operado, anémico y titubeante al andar, con pocas ganas de moverme. Fíjate, qué amigos. Llegaron los amigos a comer conmigo aquella noche. Mata de Italia, García Márquez, al que le darían el premio después, 11 años después, en el 1982, desde Barcelona. Siqueiros de México, Miguel Otero Silva de Caracas, Arturo Camacho Ramírez del propio París, Cortázar de su escondrijo, no dice de dónde. Carlos Vasallo, chileno, viajó desde Roma para acompañarme a Estocolmo. Entonces, Otero Silva le hace una broma, le escribe un anónimo en el que amenaza con que no puede ser que un activista chileno como él que vaya de Francia, y la policía se lo toma en serio, total que estaba escoltado, totalmente rodeado por la policía, hasta que en el convite el Otero Silva le dice, pero si es broma, por Dios. Madre mía. Dice, la ceremonia ritual del premio Nobel tuvo un público inmenso, tranquilo y disciplinado que aplaudió oportunamente y con cortesía. El anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque y retornábamos a nuestro sitio en el escenario. Se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano por más tiempo, que me trató con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. De todas maneras, ningún otro rey me ha dado la mano, ni por largo ni por corto tiempo. Y ahí dice, al final, concluye diciendo que aquella ceremonia tan protocolaria le recordó, sin embargo, a la entrega de diplomas en un colegio de una pequeña ciudad de provincia. Neruda, genio y figura, ¿verdad? Totalmente. No tenemos tiempo para mucho más, pero creo que es sobrecogedor y más un premio tan importante, un premio Nobel. Menos mal que tuvo mucha gente que pudo estar con él, que le pudo acoger, muchos buenos amigos. Sí. Bueno, pues nada, mencionar de pasada para dejarte tiempo a los autores, a tus invitados, bueno, nuestros, que en esta fecha nacieron los argentinos Héctor Tizón y Eduardo Kimmel, y Kimmel pues es famoso por la ley Kimmel, que ayudó a terminar con el delito de calumnias e injurias para casos de interés público, porque los escritores estaban, digamos, censurados, ¿no? No podían hablar de casos públicos. Y fallecieron Buñuel Tañada, que es un novelista y actor español, Rodríguez Méndez, un dramaturgo, Antonio Alatorre, un filólogo mexicano, y Rodolfo Santana, un dramaturgo venezolano. Todos ellos podéis leer en mi blog, que tan amablemente siempre dices, MN Academia en Línea, los spots. Y bueno, decirte a ver si le robas a Javier Jimeno y a Ricardo Alía sus fechas de nacimiento, porque ya sabes que yo las efemérides las pongo por fechas y no me vale solo con saber en qué año nacieron. Genial, pues se lo pedimos y te lo pasamos por Twitter. Muchísimas gracias. La semana que viene más efemérides y mientras te vamos a seguir en el blog Educación Nuestro Empeño. Un abrazo muy grande, Marian. Un abrazo. Hasta luego.
Continuamos nuestro programa con nuestro taller literario. Vamos a contactar enseguida con nuestro querido José Pimat. ¿Qué nos traerá hoy? Arranca nuestro taller literario de la mano de un nombre propio, José Pimat. Autodidacto, como se define, profesor de estructura narrativa que imparte cursos como el que en estos momentos se está dando en Internet, cada semana, cada viernes nos hace partícipes de sus clases con un poquito de teoría. Y cada día os invito a seguirle, a apuntaros en sus clases personalizadas, resolverá vuestras dudas, os pondrá deberes. Sí, tenéis que currar, en nuestro oficio se tiene que sudar mucha tinta, ¿verdad, José? Pues sí, buenos días, Maribel. Buenos días. Pues sí, así es, verdad de la buena. ¿Qué nos traes hoy? Creo que estáis trabajando el tercer tema ya, ¿verdad? Sí, el tercer tema que va sobre argumento, trama y estructura. Es un tema bastante complejo y bastante largo. Y sobre todo muy importante porque son los ejes fundamentales y más característicos de la propia novela o relato, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo si se trata de una novela extensa, pues estos conceptos pues adoptan una importancia fundamental, ¿no? El argumento pues sería pues de qué va la historia, ¿verdad? Respondería a la pregunta de qué va esta historia. Uh-huh. Es lo que suele pedir una editorial cuando se dirige a un autor y le pide la sinopsis, sí. La famosa sinopsis que vemos que aparecen en todos los libros, en las contraportadas, detrás sí. O donde sea, ¿no? Sí. Y bueno, responde precisamente a esa pregunta de qué va esta historia. Uh-huh. ¿Qué me cuenta usted en esta historia que ha desarrollado, ¿no? Sí, ¿qué vamos a encontrar? Pues lógicamente es un resumen de lo que acontece en la historia, ¿verdad? Sí, cuando nos preguntan de qué va un libro, no sabemos muy bien definirlo, mal vamos, ¿eh? Mal vamos, desde luego. No se suele, en la sinopsis no se suele poner el final, ¿verdad? Porque el final siempre, bueno, es un elemento de marketing, como se hace en las películas, sí. No hay que contar, no hay que poner el spoiler, no hay que contar el final, porque se destripa la película o la novela, ¿verdad? Pero bueno, así es. Pues continuamos, seguimos definiendo. El argumento. ¿Qué más? Después, pues la trama, pues ¿qué sería la trama? Pues el desarrollo, digamos, detallado del argumento, ¿verdad? El argumento sí. es un resumen, pero luego hay que desarrollar ese argumento en base a secuencias narrativas, episodios o como queramos llamarlo, ¿no? Claro, y en esta escenas o sea, otras, como sería una secuencia en una película, ¿no? Son escenas determinadas que tenemos que construir y que no necesariamente el escritor debe escribir secuencialmente. Yeah. Es como en una película que se rueda a lo mejor el final un día y el otro día se rueda una secuencia de mitad de la película. Claro. Pues el escritor también puede hacerlo así. No suele hacerlo así, suele hacerlo linealmente, pero también perfectamente lo puede hacer así. Es decir, ir intercalando las escenas, ir escribiéndolas según su inspiración o según sus intereses narrativos y luego montarlo todo en eso que al final vamos a llamar estructura. ¿Cómo construimos la trama? Porque tiene que tener varios giros, varios momentos de inflexión en los que ocurra algo que pues cambia un poco el escenario o cambia un poco la situación o se revela algo. ¿Cómo más o menos? Pues sí, la trama, por ejemplo, se suelen decir los teóricos que tiene un punto
que suelen llamar de diversas formas, por ejemplo, incidente incitante, sí. Que bueno, pues suele ser el comienzo del conflicto que suele tener toda historia. Uh-huh. Toda historia tiene un conflicto que saldrá antes o después, pues ese comienzo, al que se le llama incidente incitante, pues da comienzo a la acción, digamos. Uh-huh. Y luego la trama se va estructurando con las escenas de acción, sobre todo, en que la acción uh-huh. va progresando, y bueno, el escritor lo planifica primero, como hemos dicho ya otras veces, lo planifica primero y dice, bueno, mis escenas fundamentales van a ser esta y esta, porque es lo que me interesa para desarrollar la idea. Digamos que en el argumento el escritor ya especifica una idea sobre la que va a tratar en su libro, en su novela, en su narración, que puede ser pues el amor, la libertad, los celos, yo que sé, hay miles de temas, ¿no?, que han tratado los autores a lo largo del tiempo. Pero siempre se trata de hacer un enfoque original, porque eso diferenciará la narración nuestra, mi narración la diferenciará de otras que se han hecho en el pasado. Sí, sobre todo darle quizás coherencia y verosimilitud. Me acuerdo que eso sobre todo hablaba con un profesor de la Escuela de Escritores, Juan Carlos Márquez, que él siempre lo que decía era, y lo que defendía era que la resolución final no vale que venga un ovni y salve a la gente, sino que normalmente se tendrían que salvar o morir todos los que estén en esa habitación, pero que sean por sus propios medios. No te vale de nada que sea algo ajeno. Quizás es verdad que en ese punto no encontramos mucha coherencia que venga ese ovni, ¿no? Entonces quizás es algo que hay que tener también en cuenta, muy en cuenta dentro de la trama. Se suele llamar Deus ex machina, que es una expresión teatral y que, bueno, todos sabemos cómo hacían los griegos, ¿no? Bajaban a un dios que resolvía la situación al final. Pues eso viene a ser lo que me acabas de decir. En vez de un dios, pues eso puede ser un ovni o cualquier elemento extraño ajeno a la narración, ¿no? Sí, que no suele ser muy, muy creíble, es cierto. Y a veces no nos damos cuenta, bueno, cuando somos lectores sí, pero cuando vamos escribiendo a lo mejor nos parece una idea fantástica y luego vemos que no. Suele ocurrir, Maribel. Pensamos, bueno, esta idea es fantástica, y así resuelvo el problema, pero luego los lectores dicen, no, esto no es creíble, no es verosímil, etcétera, ¿no? Pues sí. Por último, yo creo que nos queda la estructura, ¿verdad? Sí, la estructura pues es el orden en que el autor concibe la disposición de la trama. Es decir, la división de la obra en partes, en libros, en capítulos. Vendría a ser como el montaje en el cine, ¿no? Que, bueno, el autor, pues el director, digamos, rueda un montón de metraje y luego va cortando ese celuloide y va pegándolo, ¿verdad?, con las escenas correspondientes. Hace un montaje de la película. Entonces, el montaje que hace el escritor es lo que se llama la estructura, ¿no? Que la misma palabra pues ya define de qué se trata, ¿no? Sí. Se trata de estructurar el relato, de estructurar la historia. Pues quiero contarla de esta manera, quiero poner el comienzo, lo quiero poner aquí, el final lo quiero hacer de esta forma, quiero hacer unos flashbacks o unos avances en el tiempo, etcétera, etcétera. Todo ese proceso, digamos, de estructuración de la obra es lo que llamamos la estructura. Sí, eso era lo que iba a apuntar, que muchas veces pues los personajes se retrotraen, utilizamos los recursos de sinalepsis y demás, que dan mucho juego, pero efectivamente hay que saber tratarlo bien y dentro de una estructura, algo más o menos lógico o algo que rompa un poco los esquemas del lector, pero que tampoco le cree un caos mental, ¿no? Sí. Esto también, pues como siempre decimos, es bueno planificarlo
antes de comenzar a escribir, porque nos va a dar una idea de lo que queremos hacer. En realidad, el escritor tiene que pensar primero qué quiero hacer, y todo eso pues lo tiene que planificar, lo tiene que poner en fichas o en cuadernos o como le parezca conveniente, para tener una guía de escritura, por decirlo así. Muy bien, pues guardamos con buen empaño tus apuntes, José. Muy bien. 1000 millones de gracias. Recordamos a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, en el blog comoescribirbien.com, que te lo he dicho muchas veces, eres un auténtico filón para escritores, das muchos consejos, libros. Gracias, Maribel. Entonces nos hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Un abrazo enorme. Si quieres te doy un poco el tema de la semana que viene, que van a ser los personajes. Bueno. Tema importante en toda narración. Sí. Pues te escucharemos y estaremos pendientes de las cosillas que vayas subiendo al blog. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Pues continuamos caminando por esta senda tortuosa y oscura que hemos iniciado la semana pasada, llena de antihéroes y moradores de las tinieblas. A nuestro paso se revelan dos figuras que juegan al ajedrez y nos invitan a tomar asiento con ellos. Vamos a descubrir quiénes son. El Ayuntamiento de Getafe presenta la 9ª edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. Como os decía, la semana pasada inauguramos un nuevo ciclo de novela, La Negra, aquella que cual espejo refleja lo más oscuro del alma humana. Lorenzo Silva nos ayudaba a definirla, trazábamos sus características, su evolución, además de descubrir, junto con Ana María Trillo, los puntos más importantes de este Festival Internacional de Novela Negra de Getafe, que estará con nosotros hasta este domingo. Hoy descubrimos dos autores de este género, dos autores que empiezan a despuntar, a dar bastante juego. El primero de ellos, Ricardo Aliá, autor del Vuelo de la Serpiente, segunda parte de una trilogía, la trilogía del Zodíaco. Autor que ha compartido escenario aquí en el Getafe Negro con Lorenzo Silva y con Pérez Reverte. El otro autor, Javier Jimeno, pertenece a una asociación de escritores independientes, muy recomendado por nuestro profesor José Pimat. Es autor de All In. Vamos a descubrir quiénes son y, por supuesto, descubriremos sus obras, tanto por ellos mismos como por nuestros sabidos lectores, Carlos González y Sara Esturillo. No os lo perdáis, escuchad, aquí les tenéis. Buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar contigo en la radio. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Eres Ricardo Aliá, el escritor del Vuelo de la Serpiente, una trilogía, la trilogía del Zodíaco, que ya vas por tu segundo libro, hace poquito además que lo habéis sacado. Sí, correcto, hace ya un mes, finales de septiembre. Y parece que está teniendo muy buena acogida, ¿verdad? Pues la verdad que sí, estoy muy contento. Ya el primero, El signo del dragón, que salió allá por abril, fue bastante bien al principio, incluso sacamos una segunda edición muy rápido. Y ahora con El vuelo de la serpiente también estoy muy contento, la acogida está siendo maravillosa, las críticas de momento son todas buenas y nada, muy contento. Me alegro, porque la verdad es que tener el libro entre las manos descubre un poquito quién eres cuando ves el currículum, escritor, ajedrecista, oye Dios mío, y químico. Muchas cosas que vuelcas en las novelas. Sí, es un currículum cuanto menos curioso, ¿no? Y sí que es verdad, yo el ajedrez me ha servido pues porque yo veo cuando escribo mi método tiene un poco que ver como cuando yo jugaba al ajedrez, ¿no? Intento enmascarar las jugadas, intento al lector esconderle por dónde voy, hacia dónde voy, e intentar sorprenderle al final, ¿no? Con un final impactante, con un jaque mate, ¿no?
Qué bueno, porque precisamente te iba a preguntar sobre ello, si trabajas con algún tipo de esquema narrativo o no, pero se ve que no lo necesitas jugando al ajedrez. Pues no, la verdad es que más bien soy todo lo contrario, o sea, tengo muy claro de dónde voy, o sea, sé que parto de un punto A y tengo que llegar a un punto B, pero por el camino me surgen una serie de cosas, la mayoría de ellas fantásticas y sorprendentes, incluso para mí mismo, ¿no? Siempre digo que soy un escritor de brújula más que de mapa. De hecho, odio un poco todos estos resúmenes y escaletas, no puedo trabajar con ello. Que existan. Y los personajes, para ti, hay muchos escritores que dicen, no, yo, los escritores, donde me lleven ellos, pues más o menos es por donde se va desarrollando la historia. ¿A ti también te ocurre? Con algunos sí. He de decir que, bueno, hay que tener un poco cuidado porque es verdad que si no se te desmadran y entonces al final no vas a donde quieres ir y entonces al final te sale un caos de novela. Eso sí que es verdad. Pero, por ejemplo, una anécdota, yo tenía un personaje que debía de morir, lo tenía muy claro en la tercera, ¿no? En el salto del caballo que saldrá en enero, y al final el personaje se obcecó tanto que no solo no muere, ¿no? Sino es que además ayuda a darme un final impactante, ¿no? O sea que imagínate lo que hacen los personajes conmigo. En realidad cobran vida, ¿no? Y es de lo más orgulloso que estoy también muchas veces, ¿no? Del desarrollo de los personajes, ¿no? De dónde empiezan y dónde van a acabar al final de la trilogía. Oh, me alegro. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Hace cuando eras pequeño o hace poco? No, mira, yo si hay que poner una fecha, yo creo que sobre el año 2000 o así, que fue cuando acabé la facultad de química, y en aquel momento pues tenía ya muchas inquietudes, ¿no? Venía con ganas de escribir, pero no me lo planteé hasta ese momento. Anteriormente pues sí que es verdad que llevaba libros, que los devoraba, que el tema del ajedrez también me vino muy bien, pues para viajar, para cuando vas en los hoteles, concentraciones, siempre tener un libro, pero aquello de plasmarlo en un papel, yo creo que fue el último año de la facultad de química, o sea, aquello de que ya tienes más tiempo, que bueno, que sales de la facultad, que estás buscando trabajo y sentí algo interior dentro de mí que me decía que era el momento de ponerme a escribir, ¿no? Qué bueno, y ya barruntabas entonces algo de la trilogía, porque está basada en tu tierra, en Donosti, está basada, por ejemplo, ocurren muchas cosas en esa facultad. Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí, no? La facultad de química donde allí estudié me iba a proporcionar luego un escenario, ¿no? De la primera entrega, ¿no? Del signo del dragón. De hecho, cuando hicimos la presentación fuimos allí a la facultad, estuvo el decano, estuvo antiguos alumnos y bueno, me lo pasé muy bien, tuve muy buenos recuerdos. Sí que barruncaba algo, pero no la trilogía en sí, ¿no? O sea, el signo del dragón, por aquello que se desarrolla en la facultad de químicas, pues bueno, ya no es que en el año 2000 sí que tenía cierta noción, pero no de la trilogía entera, ni mucho menos. Sobre todo de esta gran trama, ¿no? Que engarza las tres. Fue hace un par de años cuando se me ocurrió una idea, ¿no? O sea, viendo un documental en la tele de Federico García Lorca, que estaban buscando sus restos mortales, sus huesos, pues ahí se me ocurrió la idea de extrapolar esto y llevarlo al País Vasco, a la época de la transición, en la época en que la lucha con ETA estaba en pleno auge, y ahí sí que es cuando se me ocurrió la gran trama que envuelve la trilogía del Zodiaco. Pero luego arrancas, por ejemplo, en el vuelo de la serpiente, arrancas en 2012, que es cuando ya no hay tregua, sino ya definitivamente... Sí, ya... no es una casualidad, o sea, no es casual, ¿no? Que sea el 2012, era el primer año después de que se anunció el cese de la actividad armada, porque tenía muy claro, ¿no? Que los crímenes de la banda no debían ensombrecer mis crímenes, ¿no? Los ficticios estos que cuento en la facultad y en el vuelo de la serpiente. Soy un escritor que es verdad que aportaba mucho realismo a sus novelas, es decir, que investigo en ese tiempo lo que había, las noticias y tal, porque creo que aportan un grado de verosimilitud a la trama, ¿no? Una trama que sabemos que es ficticia, pero eso. Pues es muy bueno porque además tienes que pensarlo de una forma objetiva y más tú que has vivido allí, porque los que somos ajenos pues a lo mejor no nos podemos mover tan bien como tú lo haces. Sí, la verdad además era una de mis inquietudes y de mis miedos, ¿no? Cómo tratar todo este tema de la banda, esos años que nosotros vivimos, ¿no? Porque mis padres son de Rentería y yo, bueno, he estado muchos años allí y entonces he vivido, ¿no? De primera mano todo lo que ha sido eso. Otra cosa que me parece muy buena y muy curiosa son los personajes. Los tratas, cuentan los pasos. Por ejemplo, uno de ellos cuenta los pasos, 1, 2, 3, luego descubres porque, o sea, no solo
le das, no solo le das la imagen, les describes físicamente y psicológicamente, sino que le aportas además las cicatrices, ¿no? Y te los tienes que imaginar, a lo mejor te puedes basar en algún vecino, en algún compañero. Bueno, mira, por ejemplo, para el tema de los personajes, de elegir nombres y de elegir apellidos y de elegir características, voy a contar algo que no lo he contado yo creo que nunca, casi nunca, y es que yo tengo una orla, ¿no? La orla cuando me licencié, con todos los alumnos, hay un montón de nombres vascos, un montón de apellidos vascos. Y de ahí me voy tirando ciertos, los nombres los saco de ahí, los apellidos también, y algunos rasgos también. Luego sí que es verdad que también trabajo mucho mis personajes, no solo los principales, ¿no? Sino también los secundarios, ¿no? Que no son personajes que acompañan a los principales, sino que tienen mucha relevancia en la novela, ¿no? Claro, para hacerlos redondos, pues se nota. Qué bueno, qué curioso, muy bien. Por último, ¿te costó mucho buscar editorial para poder sacarlos a la luz? Pues mira, yo a todos los oyentes que me están escuchando y que quieran publicar, siempre les doy un consejo que es el que a mí me funcionó, ¿no? Que es contactar con un agente literario, con un freelance, y pagar porque te dé una opinión de tu novela, es decir, un informe literario. Hay gente que son profesionales y que están en trato con las editoriales, y esta gente se dedica a hacer informes literarios. Entonces, yo mi salto cualitativo fue ese, ¿no? Porque hoy en día, tal como está muy difícil con todo el tema de la crisis, y entonces mandar los manuscritos a las editoriales es muy difícil que te hagan caso, incluso que los lean, ¿no? Y entonces, en mi caso, no me costó mucho porque tuve la suerte esa de que hace un par de años, cuando acabé El signo del dragón, la primera entrega, en vez de mandar el manuscrito a las editoriales, pues opté por ese paso y fue todo un acierto, ¿no? Contacté con un agente literario, le pedí un informe. El informe no solo fue positivo, sino que además el propio agente se ofreció a llevar mi novela, ¿no? Y yo dije, pues nada, encantado. Y entonces, claro, las editoriales, cuando van detrás de un agente, de alguien que ya se ha tomado la molestia de ver la novela y de valorarla y verla que funciona, pues entonces te hacen más caso. Y nada, y Maiva fue de las primeras que le presentamos el manuscrito. Y de hecho fue la primera que dijo que sí, y firmamos enseguida. O sea que la verdad es que fue todo muy rápido. Pues acogemos totalmente el consejo que nos das y nos las montamos mucho, porque es cierto que muchos compañeros escritores que empiezan a moverse y demás tienen como esa dificultad en moverse. Es que cuesta muy mucho, y al final, claro, uno dice, oye, pues es mi tiempo, es mi sueño, pues yo les animo a que inviertan un poquito, que estamos hablando de muy poco dinero, para que te hagas una idea, pueden ser entre 80 y 100 euros, porque te dan un informe literario y hay un profesional pues ya te indica y te guía y te ve y te dice por dónde puedes ir, ¿no? Y si les gusta, pues maravilloso. Pues el mejor consejo que nos has podido dar. Pues me queda poco por preguntarte. Has estado aquí en el Festival Internacional de Getafe Negro y te has rodeado, tú ya que te mueves como pez en el agua, te has rodeado con gente de la talla de Pérez Reverte. Sí, la verdad es que tuve mucha suerte que el día que me tocó ir a la mesa redonda, y luego a continuación salió Arturo Pérez Reverte, porque es uno de mis escritores favoritos, y me pude saludarle, charlar brevemente con él, con Loreto Silva también, por supuesto, que siempre está ahí en el festival, es el alma, ¿no?, del Getafe Negro. Sí. Maravilloso, y me trataron muy, muy bien, la verdad. Salí muy contento, y bueno, como dice Hemingway, hay que rodearte de escritores, así que perfecto. Pues nada, pues nosotros seguiremos haciéndolo y esperamos tenerte cuando quieras en el programa, en Despierta Cerezade. Muchísimas gracias por haber dejado el guiarte en estos minutos. Pasaremos en breve tu reseña, a ver qué tal, a ver qué dice de ti nuestro lector. Y lo dicho, que encantada de estar contigo estos minutitos. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias también a ti y un saludo a todos tus oyentes. De tu parte, un abrazo. Adiós. Hola, ¿qué tal, Carlos? Espero no llegar muy tarde. Nada, no te preocupes, has llegado justo puntual. Bueno, menos mal, me alegro. Pues tenía ganas de pillarte porque eres el lector de Ricardo Alia, El vuelo de la serpiente, esta segunda parte de la trilogía del Zodíaco.
Y bueno, tengo ganas de, pues eso, que nos cuentes qué tal, qué te ha parecido. Bueno, pues es un pedazo de libro que se inserta dentro de otra pedazo de trilogía que es de novela negra, que es de lo que trata los libros que estamos hablando ahora. Y bueno, pues es una novela negra en el que trata de la investigación de un primer asesinato y luego de varios asesinatos que además tienen un enlace, o al menos en los protagonistas, con unos primeros asesinatos que pues rememoran y bueno, pues es el desarrollo o la investigación de esos asesinatos y descubrir quién es el asesino. O sea que realmente de un primer asesinato que parece algo aislado se va enredando la trama. ¿Y él qué tal lo va haciendo? ¿Va hilando bien? Bueno, a mí el libro que me he leído es esta segunda parte. Es cierto que al principio me ha llamado la atención o la gran cantidad de personajes que había, pero claro, es que viene de otro primer libro en el que ya esos personajes fueron presentados. Entonces, la primera impresión es qué cantidad de personajes, pero claro, porque no me he leído ese primer libro. Entonces, por eso la primera impresión fue, ya te digo, la cantidad de personajes. Pero lo cierto es que, a pesar de ello, este libro tiene su propia trama y a medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta que todo pertenece a una trama mayor. Entonces, digamos que es una trama que se abre y se cierra en este libro, pero en la trilogía hay una trama mucho mayor. Uh-huh. Por lo que me dices entonces es independiente, se puede leer como independiente. Eso era lo que a mí también me ha parecido del libro. Incluso te podría decir que el autor lo que hace, a pesar de que te rememora algo del primer libro, de los primeros crímenes del primer libro, no te resuelve el misterio, o al menos hay en algún momento determinado que sí que te viene a transmitir algo, pero no te lo resuelve como tal. Entonces, yo creo que se puede leer independiente del libro, del primer libro, pero vamos, que en ese sentido no te resuelve el primero. Oye, y hablabas de los personajes. ¿Qué te parecen los personajes? Porque yo los que he visto, por ejemplo, me parecen redondos, muy bien caracterizados, que incluso tienen esa cicatriz, ¿no? Tienen rutinas, tienen pautas, tienen... Sí, hay personajes que tienen cicatrices físicas y cicatrices psicológicas. Tanto el malo, uno de los malos, por así decirlo, tanto el malo como el bueno. Yo creo que todos los personajes son creíbles, son convincentes. Quizá en algún momento determinado uno se puede cuestionar una actitud de uno de los policías, lo que hace, pues que a lo mejor siendo policía no reacciona de una manera que a lo mejor podría haber reaccionado de otra, pero en definitiva siguen una evolución todos los personajes y son bastante convincentes. ¿No te parece que en algún momento son ambiguos? Que como que no todos los personajes son buenos o malos, que todos tienen un puntito, ¿verdad? Claro, yo creo y creo que esto lo trata muy bien el autor. En definitiva, en una novela negra también se muestra eso, ¿no? Que todos tienen un punto de oscuro, sí. Tanto el bueno como el malo, y bueno, pues lo desarrolla bastante bien. Qué bueno. Oye, ¿y la temática entonces qué te parece? Bueno, la temática pues es una novela negra, como ya he comentado, y va sobre la resolución de unos crímenes, y luego aparte hay un trasfondo, que es un trasfondo en cuanto a la historia del País Vasco, remontándote en el tiempo, y también a través de los personajes principales se habla de esa historia del País Vasco en contemporáneo, o sea que muchos personajes tienen relación con ETA, bien porque han pertenecido, bien porque han luchado contra ella, y lo cierto es que ahí se nota un trabajo documental importante de parte del autor. O el haber vivido allí también. Pero lo trata de una forma bastante objetiva, según me parece. O sea, no se implica, y además
arranca en 2012, que es después de, bueno, cuando supuestamente dejó las armas. Eso es. Y luego aparte, ya que nos referimos tanto al tema del País Vasco, yo creo que San Sebastián no deja de ser un personaje más dentro del libro, por lo bien que trata todo el ambiente, así como los edificios y demás. O sea que el autor se nota que es de allí. A una cosa curiosa que me ha gustado, por ejemplo, es cómo va desgranando la historia y también va metiendo, pues por ejemplo, un poquito de mitología. Es curioso y me parece muy chulo, ¿no? Sí, él hace referencias al origen del País Vasco y demás, y bueno, pues ahí es donde se nota el rollo documental. Y luego aparte, bueno, pues que esta novela es de un autor novel, pero que está siendo un boom. Quiero decir que quizás sea la primera novela que vemos de un autor novel y que tenga tanto éxito como está teniendo Ricardo Alía en esta trilogía. ¿Qué es lo que más valoras de la novela? Pues la trama, fundamentalmente la trama, cómo está desarrollada, cómo te va dando pinceladas por un lado y para otro, tanto la trama del propio libro, de esta segunda parte, como la trama en general que viene desarrollando en toda la trilogía. Te das cuenta que cierra la trama de este segundo libro, pero te deja mucho por desarrollar para el tercero. Eso es lo que más me ha gustado del libro. ¿Y qué es quizás lo que mejoraría, si hay algún punto para mejorar? Bueno, pues lo cierto es que hay poco para mejorar. Es un libro que me ha gustado mucho y que incluso me voy a leer la primera parte y la tercera. Incluso me ha gustado un detalle, que en este libro aparece el inicio del tercer libro, lo cual pues atrae al lector para seguir leyéndolo en la tercera parte. Muy bien, pues yo creo que, salvo que quieras añadir algo más. No, bueno, me resultó curioso la de veces que invitaba el personaje principal, el policía, a todos sus compinches, lo cual yo no sé si el sueldo de un policía da para todo esto, pero oye, ahí está, ¿no? Pagaba con billetes de 50, 100 euros, no escatimaba en absoluto y bueno, pues eso sí me ha llamado la atención, que dentro de broma. Bueno, el Max tiene muy claro que tiene que cuidar a sus amigos, sí, ¿no? Sí, está claro. Si le da 5 pavos no van a llegar a ningún lado. Nada. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Me ha gustado mucho la reseña. A mí también me ha gustado el libro y, bueno. Simplemente felicitar desde aquí al autor, porque el éxito no es casual. Quiero decir que es un libro donde hay una trama muy buena y donde se nota que hay una trama mucho mayor y, bueno, pues mi enhorabuena al autor porque el libro es muy bueno. Pues nada, nos escuchará y se lo trasladaremos. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Hola, buenos días. Buenos días, Javier Jimeno, autor de All In. Encantada de que estés aquí con nosotros. Encantadísimo, yo también, de compartir tiempo con vosotros. Antes de que hablemos un poquito de tu novela, me gustaría hablar de ti, porque dicen las malas lenguas que antes de ser escritor, o intentar serlo como todos nosotros, que yo creo que ya lo eres, quería ser un cantante de rock. Sí, vamos. Pues sí, quería ser cantante de rock. De ahí que empecé a escribir algún texto pequeño. Quería plasmar en canciones, pero vamos, un sueño no realizado. Espero que con el escritor me vaya mejor. Bueno, por lo menos lo has enlazado, el escribir las canciones, ¿no? Con escribir novelas. Por ejemplo, la que tenemos entre nuestras manos, Olin. ¿Empezaste a escribir hace mucho tiempo entonces? Empecé más serio, más orientado, empecé hace 3-4 años. Empecé a escribir relatos cortos y como los presenté a algún concurso y como obtuve buenos resultados, pues dije, pues será que no lo hago mal del todo. Entonces me animé
escrito mi primera novela, una novela corta. No vamos a dejarlo corto. Y aquí estoy. Ahora estoy escribiendo una novela un poco más larga, poquito a poco. Bueno. Lo iré alargando. Pero has hecho más o menos el paso natural de relato a novela, aunque no tiene nada que ver y suele ser, o por lo menos en mi caso, que yo tiendo más a la novela negra. El irme al relato a cortar tanto me supone un esfuerzo enorme para ti, por lo visto, ¿no? No sé, para mí es una forma, es más rápido también que escribir una novela. No tienes que tener tanto tiempo empleado. Y no lo sé. Para mí no es una forma complicada de escribir, es algo natural. Qué bueno. Oye, ¿y por qué la novela negra? Porque tienes un montón de tipologías de novela. Novela negra porque soy un lector voraz y últimamente pues en lo que el género que más me gusta para leer es la novela negra, y por eso estoy inspirado pues por toda la lectura que llevo leída. Además me gusta imaginar cosas que espero que no pasen nunca, que son un poco sórdidas o truculentas, y me gusta imaginarme eso porque me divierte jugar con los personajes, las situaciones, sus sentimientos, no sé. Claro, al fin y al cabo el escritor los tiene que poner de relieve, o sea, lo tiene que imaginar de alguna manera, aunque luego evidentemente cerremos esa parte sórdida y tiremos la llave muy, muy lejos. Muy lejos, bastante ahí en la vida real. Sí. ¿Habría algún tema sobre el que no podrías escribir? Yo, por ejemplo, no podría escribir nunca pues eso de pederastia o temas por así algún tema parecido. ¿Tú podrías escribir o no tendrías reparos en solo decirte que en la siguiente novela escribo de la pederastia. Es muy duro, ¿eh? Sí, es duro. Es duro, pero bueno, pero pasa en la sociedad actual, pasa y vamos, me parece más terrorífico que realmente pase que escribir sobre ello. No, evidentemente. Digo que tiene que ser, es muy duro porque, bueno, de alguna manera tienes que interiorizar, ponerte en personajes, en el malo, tienes que reflejar muchas cosas y, joder, tiene que ser muy, muy duro. Tienes que dejar la parte seguro y retirarte y tomarte tus 5 minutos para poder respirar hondo. Oli ya es un poco dura, es un poco directa, o sea, estoy acostumbrado a la dureza. Sí, yo escribo así porque, no sé, pienso que es algo distinto. No lo sé. Habrá gente que no le guste mi estilo y sobre lo que escribo, pero vamos. Bueno, pero espero que haya gente que sí lo guste. Pero todos los libros son muy subjetivos, todos los libros pueden gustar más o menos. Lo que no se puede desdeñar es que está muy bien escrito el libro, muy, muy bien escrito. Dime una cosa, ¿lo has autopublicado tú? ¿Lo has llevado a alguna editorial? Cuéntame. Intenté llevarlo a alguna editorial, pero no tuve paciencia, la paciencia que hay que tener en toda la vida y sobre todo en este mundo de la escritura. Y al no tener paciencia, esperar una respuesta, pues decidí autopublicarlo. Luego, pues he tenido respuesta afirmativa de la editorial, pero claro, al estar ya autopublicado, pues me dijeron que para la próxima. Pero vamos, estoy encantado de haberme autopublicado. Es una tarea que hay que tener tiempo, que hay que estudiar, pero vamos, estoy muy contento porque he conocido a un montón de gente, un montón de escritores que siempre te están echando una mano y vamos, no me arrepiento de haberlo autopublicado. Lo único, pues que a través de una editorial pues llegaría a más público por la difusión que pueden llevar a cabo ellas, que yo Facebook, Twitter y poca más difusión, de boca a boca. Boca a boca, claro. Y también, aparte de la editorial, pues te corrige y demás, y esas labores pues, las has tenido que hacer de alguna manera tú. Sí, esas labores las he
las he tenido que realizar yo, pero siempre con ayuda de muy buena gente a mi alrededor. ¿Has tenido que acortar mucho? ¿Perdón? ¿Has tenido que acortar mucho? Pues la novela pasaba de las 500 páginas y se ha quedado en un poco más de 200, o sea que he acortado, sí. Me duele mucho, normalmente. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Bien, bien, pues nada, con ganas de escucharte, porque la novela que tenemos entre las manos, la verdad es que por lo menos es bastante interesante. Olin, te has dado Olin de Javier Jimeno, cuéntame, ¿qué te parece? Pues lo que tú dices, desde luego es peculiar, es una novela peculiar tanto en la forma en la que está escrita, la forma en la que el autor trata el tema, porque yo diría que no es una novela negra al uso, sino que más bien se aproxima un poco más al estilo del thriller y trata un poco de mantener la intriga del lector de principio a fin, y ahí, bueno, pues ahí tiene un filón importante. Sí, la verdad es que tensa y sí te pone en tensión. Pues si te parece, empezamos un poco. ¿Cuál es la sinopsis? Cuéntame. Pues mira, lo primero lo que te diría es que no es lo más llamativo, no es una novela con un argumento unitario, no tiene lo que diríamos una línea argumental al uso, que tú empiezas a conocer a un personaje o a una serie de personajes y poco a poco vas desarrollando su historia. Sino que más bien cuando tú la estás leyendo, sobre todo al principio, lo que tienes la sensación es de estar leyendo una especie de un compendio de relatos, por así decirlo. Entonces tú vas saltando de unos personajes a otros, vas saltando de unas líneas argumentales a otras y en un principio no sabes muy bien a dónde va. Es decir, la pregunta constante, y es prácticamente constante en todo el libro, es ¿por qué me está contando esto este autor? ¿A dónde va esto? Entonces ahí es cierto que, bueno, pues que es un recurso que él usa para mantener el desconocimiento del lector y ahí pues tenerle enganchado en el interés. Es verdad que es un recurso con el que hay que tener mucho cuidado, hay que manejarlo muy bien para que eso no se te vuelva a la cara negativa y haga que el lector pierda ese interés, ¿no? Pero está ahí, lo maneja para que nunca no estés del todo seguro de qué es lo que estás leyendo hasta que todo empieza a cobrar sentido finalmente. Ajá. Hay muchos personajes. Muchísimos, hay muchos. Y digo muchísimos no ya en el sentido solo numérico, porque en una novela te puede presentar muchísimos personajes y no por ello darte esa sensación. Y la cuestión es que no solo son muchos en el sentido numérico, sino que son muchos personajes desarrollados todos ellos muy desarrollados, todos ellos con una trama detrás, todos ellos con una historia propia, que claramente eso lo que hace es, bueno, pues diversificar tu historia, al final componer una novela coral, cada uno tiene su voz, cada uno, siempre nos mantenemos en la posición de un narrador en tercera, omnisciente, pero en cada personaje se focaliza en uno, de manera que para el lector al final la sensación es de que en cada momento está en la cabeza de uno diferente. Y con un protagonista diferente. Exactamente. Yo diría que no tiene un protagonista único. Sino varios personajes, varios protagonistas. Exactamente. Es lo que diríamos una novela coral. Y todos los personajes, a mi parecer, son muy coherentes, son muy redondos, son muy completos. Sí, es fácil darse cuenta cuando uno está leyendo en este sentido la novela y cada capítulo casi independiente. Pues uno se va dando cuenta de que desde luego el autor lo que sí ha hecho muy bien es plantear esa historia previa de cada uno. Cuando el autor ha empezado a escribir la novela tenía muy claro quién era cada personaje y de dónde venía ese personaje y cuál era su historia. Y eso se nota, evidentemente, se nota que cada uno está todo muy bien, digamos, muy bien trabajado, todos tienen una identidad muy concreta y en ese sentido sí que es cierto que aunque hay muchos de ellos, es fácil identificarlos a todos. Háblame de la temática, es intensa, es muy intensa, claro, porque estamos hablando de personajes que desde el niño que se enfrenta a los problemas por culpa de
de los problemas mineros en el norte de España, hasta un chaval que huye de Bosnia en mitad del conflicto yugoslavo de los años 90, un inmigrante africano que llega a España. Es decir, tenemos, claro, solo por el abanico de personajes ya tienes al mismo tiempo un abanico de problemas planteados que es increíble. Bueno, al fin y al cabo es un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Exactamente, pretende mucho hacer hincapié en cómo, hasta qué punto las trabas que la sociedad le va poniendo a las personas les llevan por caminos que igual no se hubieran planteado nunca. Qué bueno. ¿Y qué es para ti lo más valorable de la novela? Yo diría que lo más valorable es que es una novela que no te da tregua, en el sentido de que se lee, por decirlo de alguna manera fácil de entender a los oyentes, el libro se lee igual que se ve una película. Entonces, pues es acción y fundamentalmente acción. Hay mucha descripción porque el autor no recorta en descripciones, no recorta en descripciones, pero es fundamentalmente narrativo, es acción, y entonces, claro, pues se lee como una sucesión de escenas, al principio inconexas, exactamente, al principio inconexos, que luego van cobrando sentido. Entonces en ese sentido pues se puede leer igual que se vería una película, es entretenido. Cosa que al mismo tiempo, para otros igual será una desventaja, ahí se trata de dirigirse a tu lector ideal. Al público. ¿Y cuál sería para ti lo más valorable? Bueno, perdón, lo mejorable, perdona. Sí, bueno, creo que sí, sabía por dónde iba, muy bien. Bueno, mejoraría un poquito, no lo sé, es que es lo que te digo, es que es algo subjetivo. Quiero decir que para un lector que busque una novela así, como te digo, de acción rápida, pues va a ser perfecto, no necesitas cambiar nada. Para un lector que esté buscando una novela un poco más digresiva, pues no es lo suyo. Entonces ahí está el estilo del propio escritor, eso es algo que no puedes tampoco intervenir demasiado. Claro, lo que sí me parece es que está brillantemente escrita, que por lo menos la técnica se la domina muy bien. Y la verdad que él se maneja con soltura, se le ve soltura. También diría, y quizás eso es lo único que yo diría como verdaderamente, no sé, mejorable, en el sentido de que es fácil de mejorar. Sí. Y es que yo en la edición que he leído he visto que es una segunda edición. Y además hecha muy poquito después de la primera edición, con lo cual el libro se ha vendido bien. Sí. Y yo diría que sí que necesitaría una nueva revisión, no ya a nivel estilístico, sino a nivel ortotipográfico, no porque sea una cosa plagadísima, sino porque es algo que es algo muy normal en las novelas de gente autopublicada, aunque hay mucha gente que trabaja porque no sea así. Yo simplemente lo diría pues en el sentido de que en caso de que se haga una nueva edición, pues quizás sería uno de los pocos aspectos a revisar. De lo poquito, y además que es algo fácilmente revisable, quiero decir que es algo que no forma parte de la estructura o de la trama de la novela, que serían cosas mucho más trabajosas, sino que es una cosa práctica a nivel ortotipográfico, de puntos y comas y poco más. Pues nada más, yo creo que nos has hecho una reseña perfecta. ¿Algo más que puedas añadir? No, bueno, simplemente como resumen de todo, decir que es una novela, creo que con un nicho de lectores muy concreto, gente a la que le guste las novelas de acción rápida, y apuntar simplemente en relación con porque he buscado la novela claramente para buscar información, y vi que la sinopsis de la novela me daba la impresión de que no se correspondía mucho con la novela en sí, en el sentido de que la sinopsis se centra en un solo personaje. Ajá. Y eso puede dar una idea de la novela que no es. Entonces puede tanto estar llamando a gente a la que no le va a llamar tanto, como gente que a lo mejor está pasando de largo y sin embargo podría disfrutarla mucho. Pues nada, pues eso se lo trasladamos a Javier Jimeno. Muchísimas gracias por esta reseña tan estupenda. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, querida Sara Esturillo. Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, Maribel. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que disfrutéis de estos autores y de sus novelas tanto como nosotros lo hemos hecho.
Volvemos la semana que viene con nuestro ranking de novela negra, con nuestros compañeros de la revista Tartarus, más efemérides, más taller literario. Dejadme despedir a Serezade. No estés lejos de mí un solo día, porque ¿cómo? Porque no sé decírtelo, es largo el día, y te estaré esperando como en las estaciones, cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo, y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena, ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo.